Muy buenas tardes, amigos de Política. Bienvenidos a una nueva edición del programa Diálogos con De Política. Soy Rodrigo Chiguitupa. Como siempre, los estaré acompañando en este programa. Y bueno, en esta oportunidad tenemos como invitada a Rosalud López Martínez, quien es vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, ¿no? Y con ella vamos a abordar un tema que preocupa bastante, ¿no? Que es el tema de que más jóvenes están ingresando a las unidades de cuidados intensivos por COVID-19. Quería preguntarle, doctora, este panorama, ¿no? Viendo las noticias es muy crítico y preocupante. Correcto, es realmente preocupante. Muchas gracias por la invitación. Dentro de la información que manejamos en la sociedad, es que tenemos dos características que están cambiando en cuanto a los casos que están viniendo. Ujú, Uno es que en la edad estamos teniendo gente mucho más joven, 17 años, 22 años, 24 años, 25 años, que están ujú, viniendo, ¿no? ujú, Entonces, realmente es bastante preocupante. También lo que estamos viendo es que estamos teniendo periodos de enfermedad desde el inicio de la enfermedad para el momento en que ya están requiriendo oxígeno, que es un cuadro de insuficiencia respiratoria. Este tiempo antes lo teníamos entre los 13 y 15 días, alrededor de 14 días en promedio, y ahora estamos viendo pacientes que están llegando a esta condición entre los 4 a 10 días, o sea, en una forma más precoz. ujú, Falta todavía definir cuáles son los determinantes para que esto ocurra, si es que ujú. es propio de una nueva variante del virus o si es que es realmente también producto de una mayor carga viral, una mayor exposición. Eso es algo que todavía nos falta definir, ¿no? Claro. Ahora, quería preguntarle, doctora López, por ejemplo, el domingo pasado, ¿no? El programa, a lo mejor creo, Punto Final o Panorama, eh, bueno, uno de los programas dominicales, ¿no? Para no caer en el error, mostró un reportaje, ¿no? Donde se daba, ¿no? Bueno, se mostraba, ¿no? Los testimonios de jóvenes, ¿no? Correcto. Ingresados en UCI, ¿no? Donde ellos, el reportero les hizo la pregunta, ¿no? ¿Cómo se contagiaron? ¿No? Y por ejemplo, un joven decía, ¿no? Que en las compras, ¿no? De fin de año había ido con su familia, ¿no? En las aglomeraciones, ¿no? En algunos puntos, y se contagió. Otro joven mencionaba, ¿no? Por haber ido a jugar una pichanga con sus amigos. Otro joven mencionaba por haber ido a una reunión social. Eh, Se podría decir que ha habido una cierta irresponsabilidad de esta parte de la población, ¿no? Tomando en cuenta los riesgos aún que había, ¿no? De la enfermedad. Yo creo que acá hay dos cosas que juegan demasiado en que nuestra población sea especialmente vulnerable Ujú, a, a no seguir las reglas. Estaría mal decir vulnerable, especialmente predispuesta a no seguir las reglas. ujú, Primero tenemos una cultura popular peruana, la cultura del vivo. Yo hago lo que quiero. Yo me ujú, escapo en contra en una calle, yo le doy su coima al policía, yo le ujú, saco la vuelta al profesor, a la indicación. El peruano es el vivo. El problema es que estos vivos van a terminar muertos en ujú, algún momento. Y si no terminan muertos ellos, terminan muertos sus familiares. ujú. Entonces, hay una criollada peruana muy característica que lamentablemente la educación peruana y la falta de conciencia cívica no le han podido dar la. Entonces, eso es en parte. El otro asunto es que yo sí creo que ha habido una liberación demasiado rápida de la economía en la última fase, en la cual no se ha tenido en cuenta estas características y se ha sacrificado la vida, la salud por la economía. Sabiendo cuál era la condición y cuál es el comportamiento del peruano, liberar completamente los malls ha sido para que la gente tenga su ingreso. Pero yo me pregunto si realmente el ingreso es realmente para el pequeño comerciante, para las personas
que todo el mundo se ampara en el ambulante o todo. Yo creo que no, yo creo que acá hay otros intereses mayores que son los que han corrido. Y eso es lo que como médico me hace sentir decepcionada de lo que son las decisiones de quienes tienen nuestra vida en sus manos, porque tienen la de los peruanos y tienen también la del personal de salud. Como personal de salud, siempre hemos vivido en precariedad, eso no es nuevo. Las huelgas, las manifestaciones, las quejas de los diferentes gremios, algunas de repente con formas no adecuadas, pero todas tienen el mismo fondo. El fondo es que la salud es un bien tan preciado que ha debido ser siempre privilegiado junto con la educación. Y son los dos rubros que más se han olvidado en este país. Claro. Entonces teníamos hospitales donde faltan camas UCI, siempre han faltado. Faltaban antes de la pandemia para las necesidades que tenían. Faltan camas hospitalarias, faltan turnos de procedimiento, falta personal, falta ropa, faltan insumos, faltan medicamentos. Siempre ha faltado. Los hospitales públicos siempre han vivido en déficit. Por eso este país era el lugar perfecto para que se encendiera la chispa de coronavirus. Los que veíamos esto teníamos la información previa. Sabíamos que esto iba a ocurrir y desde donde hemos trabajado tratando de advertir y prevenir. Pero también, igual que ahora, un año después, ¿no? El gobierno sigue sin escuchar a la gente que trabaja de frente a frente con la muerte. Y no estoy hablando solo de los intensivistas, estoy hablando de los emergenciólogos, estoy hablando de los médicos que están atendiendo en las áreas de hospitalización, estoy hablando de los colegas que no atienden directamente COVID, pero que tienen la avalancha de pacientes no COVID que están estancados y que no pueden avanzar. Estoy hablando de las enfermeras que siguen multiplicándose para poder atender. Estoy hablando de los técnicos que tienen el trabajo que debería tener 3 técnicos y lo tiene uno solo. Entonces, este sistema de salud siempre fue precario. Por eso había que insistir desde el comienzo en establecer barreras. Y ahí yo tengo una gran discrepancia con quienes dicen que la primera cuarentena no funcionó. Lo que pasa es que nadie vio lo que hubiera pasado. Esta subida vertical que ahora tenemos es la misma que hubiéramos tenido en el mes de marzo si no se implementaba la cuarentena. La cuarentena permitió que los hospitales, dentro de esa precariedad y dentro de la dificultad de la gestión, porque Perú tiene una de las gestiones más ineficientes probablemente del mundo, para poder lograr un equipo, para poder lograr un incremento de personal, para poder lograr un cambio de procesos, Perú tiene que pasar 1000 firmas. Y sin embargo, el tiempo no nos lo permite. Entonces, la velocidad con la que se desarrolla este virus es la que realmente ha determinado esto. Nosotros hubiéramos tenido más muertes y no las tuvimos por esa condición. Quería hacerle 2 preguntas, doctora López. ¿Ustedes tienen una cifra de cuántos jóvenes están infectados por la COVID-19 hasta el momento? ¿Por esta segunda ola? Ya, yo creo que hablamos de lo que significa los menores de 60 años. Ya. En las proporciones, yo puedo hablarle de repente de mi hospital. En mi hospital, la proporción de menores de 60 años durante la primera ola iba más o menos entre 40 a 50%, ¿no? De toda la proporción. La proporción actual de los menores de 50 años, más o menos desde la quincena de diciembre, se va por encima del 60%. O sea, es una cantidad mucho mayor. Y eso tiene también como efecto, ahora, y el promedio de edad, ese dato sí lo puedo entender, el promedio de edad anterior aproximado en lo que eran los pacientes en cuidados intensivos en la primera hora era alrededor de 62 años. Y el promedio de edad de los que esperaban en la lista era alrededor de los 68 años. ¿Ok? Entonces, el promedio de edad actual de los pacientes que tenemos dentro de la UCI es de 52 años, teniendo en cuenta que también tenemos gerontes, ¿no? Y el promedio de edad de los pacientes de la lista de espera en este momento está en 62 años. Por donde usted lo vea, hay un número incrementado de personas que están en la edad joven o adulta o adulto
joven que no son el adulto mayor que veíamos más en la primera ola. Y esto sí es importante saber. Perú siempre ha tenido más compromiso de jóvenes, adolescentes y niños. Hay publicaciones de nuestros compañeros que trabajan en las UCIs pediátricas del niño y del Hospital Villa El Salvador, donde ellos muestran un número importante y una mortalidad mayor dentro de lo que son los pacientes pediátricos en Perú que lo que se encuentra en otros países. Y esto también obedece a otras cosas. Obedece al hecho de que se previó todo para los adultos y se previó nada o casi nada para los niños, en el entendido de no afecta mucho a los niños, ¿no? Entonces, en este momento, por ejemplo, y ojo, también en ese sentido, UCI pediátrica es una especialidad muy escasa en este país. Con las justas deben haber el niño de San Borja, el niño de Breña, San Bartolomé, en el Instituto de Pediatría que queda en Grau también, en el Hospital de Emergencias Pediátricas, perdón, el que queda en Grau, y la UCI de Rebagliati, probablemente son los núcleos más grandes de UCI pediátrica que hay, y Cayetano Heredia. Y en los intensivistas pediatras se da exactamente el mismo fenómeno que se da en los intensivistas de adultos, que muchos de ellos están en 2 o 3 lugares, o sea, están en algún lugar por un contrato CAS o por un contrato 728, están en otro lugar de repente por un contrato de terceros y están en una clínica. Entonces la misma gente está dando vueltas por todas partes. Y ese número es todavía mucho más pequeño que el de los intensivistas de adultos. Okay. O sea, nos falta ver ahorita cómo va a sobrepasar la demanda a las UCIs pediátricas. Ok, bien. Muchísimas gracias, doctora López, por estar en el programa. Y bueno, no es un panorama muy incierto, ¿no? Lo que vaya a pasar, ¿no? Justamente, en parte también se debe tener la colaboración de los jóvenes, ¿no? Porque vemos, ¿no? Que muchos se han visto estas reuniones privadas, ¿no? Vemos también que se podría decir reuniones privadas en casas, en casas, ¿no? En discotecas, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Que debe haber una mayor conciencia por parte de este sector de la población para que para que no se pueda propagar el virus aún, ¿no? Correcto. Nosotros tenemos una circunstancia en la que tiene que entenderse que el sistema de atención no va a poder progresar más. ¿Mm? Y tiene que entenderse que la susceptibilidad es mayor por razones que todavía nos falta esclarecer desde el punto de vista específicamente científico. Y tiene que entenderse que el virus muere cuando aumentas la distancia. Si no hay propagación de persona a persona, el virus va a morir. Entonces, la principal vía de transmisión es la vía aérea, por aerosoles. Entonces, la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado constante de las manos, el evitar las aglomeraciones y los espacios cerrados. Y ahí entiéndase, aquellos que van en contra de las marchas y en contra de lo que son solamente por eso y se escudan en decir que fue por lo de las marchas eran un espacio abierto. También han contribuido en parte. Pero la principal contribución, y hoy día también lo ha sacado un matemático también lo ha sacado, es de las fiestas. Y cuando nosotros preguntamos a la gente que ahorita tenemos hospitalizada, ¿no? Que los que se han hospitalizado a partir de los últimos días de diciembre, todos ellos rompieron la norma, todos se agregaron entre familias y los contagios son de familias enteras. Okay. Okay. Muchas gracias, doctora López, por estar en el programa y bueno, esperemos, ¿no? Que la situación cambie, ¿no? Y que haya, se podría decir, más medidas duras, ¿no? Por parte del Ejecutivo si es que la situación se agrava, ¿no? Y está en este dilema, ¿no? Como usted bien lo señalaba al inicio de su intervención, está entre el dilema de la vida y la economía, ¿no? Pero pareciera, ¿no? Que debería priorizarse más la vida, ¿no? Porque la economía, bueno, sí se puede recuperar, ¿no? Pero la vida no se recupera. Y muchas Así personas es, han exactamente. perdido a sus seres queridos en esta pandemia. Muchísimas gracias y bueno, esperemos tenerla en una nueva oportunidad aquí en Diálogos con De Política. Hasta una nueva Gracias, oportunidad. Rodrigo. Nos Hasta luego. vemos. Gracias.